Dios te bendice. Bienvenido a este canal del alma. Me da muchísimo gusto que pueda compartir contigo estas palabras de parte del Señor. Y bueno, quiero mencionarte acerca de este tema del alma. Es importantísimo conocernos a nosotros mismos. Si te das cuenta, muchas veces conocemos más a otras personas que conocernos realmente cómo estamos diseñados por parte del Señor, cómo nos diseñó Dios a nosotros. Muchas veces la mayoría de las personas no se conoce interiormente. Quizás puedes conocer mucho tus habilidades, tus talentos, en qué te desarrollas de una manera excelente, pero no te conoces realmente por dentro. ¿Qué fue lo que Dios colocó en tu ser? Dice la palabra del Señor que nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Y te lo quiero mostrar a través de las escrituras para que sepas que la palabra de Dios nos menciona tal cual como estamos diseñados interiormente. Dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice la palabra del Señor, y el mismo Dios de paz te santifique por completo, y todo nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu, alma y cuerpo son claves para nuestras vidas en relación a Dios, ¿sí? Y hay personas que quizás, bueno, saben cuidar muy bien su cuerpo, tratan de, pues, hacer ejercicio, alimentarse saludablemente, lo cual es muy correcto hacerlo, pero también hay más allá de cuidar solo nuestro cuerpo. Algo que necesitamos cuidar muchísimo en este tiempo es nuestra alma y obviamente también nuestro espíritu, pero mi enfoque es realmente a conocernos cómo es que Dios nos diseñó, qué conforma el alma, por qué es que es tan importante trabajar en esta área del alma en nuestras vidas. Y te quiero enseñar a través de estos programas, de este canal de Alma Irreprensible, cómo cuidar y cómo entrenar tu alma para que esté de acuerdo a la escritura, a las palabras que Dios nos dejó a través de a través de la Biblia. El espíritu, como te mencionaba, es importante que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos, ya que el espíritu comprende la intuición, la comunión que podemos tener nosotros con Dios y la conciencia. Son esas tres partes que conforman el espíritu. Y pues vamos ahorita te quiero mostrar poco a poco con porciones bíblicas de cómo es que trabajamos en estas áreas y me quiero ir ahondando poco a poco a que te conozcas un poquito más y que no solamente puedas conocer lo exterior, sino que puedas saber o identificar cuando un pensamiento está en ti, ese pensamiento de dónde viene, realmente proviene de ti, proviene de tu interior, solamente por en lo que tú has vivido, conocido, o realmente ese pensamiento es de parte de Dios, o ese pensamiento te lo están lanzando a la mente para que tengas eso en la mente. Quiero mostrarte cómo empezar a distinguir el tipo de voces en la mente que no saben a veces, muchas veces, distinguir si es Dios, si es el diablo o eres tú, de dónde sale esa voz, quién me está hablando realmente. ¿Cómo puedo distinguir yo eso? ¿Y cómo puedo trabajar mi mente, que es un campo de batalla donde comprobamos una y otra vez más cómo las personas batallan mucho en poder tener sus pensamientos sometidos a la palabra del Señor? Pero todo esto, bueno, es comprendiendo la palabra e ir edificando nuestra mente y plantando la palabra de Dios para que sean pensamientos de bien, el pensar en lo bueno, en lo honesto, en lo puro, en lo santo. Y claro que si está escrito es porque se puede. Esto es parte del alma y quería mostrarte cómo a veces las emociones, si te das cuenta, o sea,
muchas de las veces tú puedes decir, o algo que yo me doy cuenta es que el hecho de ser cristianos, el hecho de conocer a Jesús, no nos no nos aparta de tener todas esas emociones. Esas emociones están ahí presentes y necesitamos saber guiarnos de la manera correcta, cómo controlar esas emociones, cómo someterlas a la palabra de Dios y que no nos afecten tanto, sino depender más de lo que dice la palabra que de lo que yo siento. Normalmente todo el tiempo sin conocer de la palabra, sin conocer de Dios, tus emociones son muy fluidas. Ahorita puedes estar llorando, de rato puedes estarte riendo y bueno, cambian de un momento a otro tus emociones, tus sentimientos. Y lo importante aquí es que aprendas cómo poder tenerlos más que controlados, sometidos a la palabra de Dios, todas tus emociones. ¿Ok? Pero bueno, quiero mostrarte primero algo de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué es importante el espíritu? ¿Por qué es importante el alma y el cuerpo? Te mencionaba con respecto a conocer nuestro ser. El espíritu nos menciona la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra de Dios que el espíritu dice que y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. O sea, no hay problema hasta cierto punto porque sí se necesita trabajar en esta área del espíritu, pero a final de cuentas la palabra del Señor dice que el espíritu es de Dios y va a volver a Dios. ¿Sí? Así es que hasta cierto punto no te mortificas tanto por eso, porque a final de cuentas el espíritu volverá al Señor. Pero el cuerpo es algo parecido. Aquí el detalle es el alma. El cuerpo, dice la palabra de Dios, que con el sudor, dice con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 19. Y esto pues es verdad. Tú te das cuenta que cuando una persona fallece, va y se le sepulta, se le entierra, y así como del polvo venimos, al polvo vamos a volver. Y esto pues bueno, no es de que si trabajas o no trabajas en eso, eso va a acontecer, y eso así es. Pero aquí el punto clave es el alma, porque si te fijas, el Señor nos demanda algo muy importante y es acerca de cuidar todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Y nuestro ser significa que es espíritu, alma y cuerpo. Así lo dice la palabra del Señor. Él quiere que tanto el espíritu, alma y cuerpo sean guardados de forma irreprensible, que Él no tenga algo contra nosotros en ninguna de estas áreas de nuestro ser. Que cuando el Señor Jesucristo venga por su pueblo, venga por nosotros, no haya algo que Él nos tenga que marcar como incorrecto. Eso es lo ideal para el tiempo de su venida. Eso es lo más ideal que pudiera pasar en tu vida, que no tuviera nada contra ti, que estuvieras tan alineado a su espíritu que él dijera, o sea, que él decía, no encuentro tacha alguna en esta persona. Y para eso es que nos estamos preparando, estamos trabajando y entrenándonos en esta tierra. Si tú creías que solo habías estado aquí para poder disfrutar de las playas, de las vacaciones, de los recursos económicos, déjame decirte que hay siempre algo mucho más allá, más importante que todas esas cosas, pues naturales, ¿no? Y el Señor Jesucristo, el precio que pagó fue demasiado grande, que no fue para estar en la playa ni para disfrutar solamente de las cosas de esta tierra, sino que trabajáramos en nosotros mismos
en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Si el Señor dice, quiero que sean guardados irreprensibles, para mí eso tiene bastante importancia y es por eso que te estoy transmitiendo esto. Si tú quizás recuerdes o sepas que la palabra del Señor habla acerca de las 10 vírgenes y habla de que cinco sensatas y 5 insensatas o imprudentes, y dice que las sensatas estaban preparadas para la venida del esposo. Ellas estaban trabajando, estas mujeres trabajaron, se prepararon con aceite para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que era en su momento el esposo, quienes ellas esperaban, así como nosotros ahora esperamos al Señor Jesucristo para su venida, estar preparados para ese momento. Y el alma tiene mucho que ver en todo esto, de tener preparado ese aceite. Entonces, te mencionaba cómo era importante que el espíritu, sabemos que va a volver a Dios, porque de él venía. El cuerpo, sabemos que vuelve a la tierra, porque así es establecido. Pero el alma, esta sí es la que juega un papel importante mientras estamos en esta tierra. Y es lo que necesitamos trabajar, cultivar, necesitamos edificar nuestra alma y bueno, empezar a ver qué tantos patrones tenemos en nuestras vidas en esas 3 áreas del alma que es mente, emociones y voluntad. En esto quiero enfocarme realmente para mostrarte que es muy, muy importante analizar cada una de estas áreas y poder estar trabajando en cada una de ellas. Ok, te muestro. Te muestro estas palabras, esta diapositiva de el significado de alma irreprensible, te lo había comentado. El Señor nos quiere encontrar intachables y es una persona que actúa con ética inquebrantable. Eso es lo que el Señor desea realmente, que nosotros así estemos preparados en todo tiempo con esta conducta. Vemos 3 áreas, que te digo que el alma se compone de 3 áreas, que es mente, emociones y voluntad. ¿Por qué es que el Señor quiere encontrarnos de esa manera, de forma inquebrantable? Porque Él quiere que nuestros pensamientos sean claros y sean justos, que sean conforme a la palabra de Dios. Nosotros no podemos definir o siempre normalmente decimos, yo pienso esto, yo creo que puede ser así. Y hablamos de lo que nosotros pensamos o sentimos, más no de lo que la palabra de Dios dice. Y entre más nos apeguemos a la palabra del Señor, caminemos en las verdades que Dios dice, entonces eso nos hará tener pensamientos justos y que lo que opinas lo estés opinando porque así lo piensa el Señor. ¿Recuerdas que la palabra de Dios dice que Jesús dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos? O sea, Dios nos está mostrando que es importante, nos dice esto porque es necesario que nosotros empecemos a adoptar esos pensamientos que son los pensamientos de Dios y que ahora en nuestra naturaleza divina, nuestra naturaleza ahora en Cristo Jesús, lo correcto es tener los pensamientos de Dios. En el área emocional sabemos que tenemos sentimientos equivocados. Nos dejamos llevar por lo que vemos, o sea, vemos algo y sentimos. Y las emociones fluyen de una manera a veces exagerada. Hay quien dice, yo no puedo controlar el llanto o yo me enojo y me enojo demasiado, que no puedo controlarme, la ira me controla y el carácter, el mal carácter, yo no lo he podido cambiar. Si yo te pregunto, a ver, ¿qué tanto has avanzado en tu carácter desde que conociste a Jesús hasta ahora? Del 1 al 10, ¿qué tanto ha sido transformado tu carácter
en este tiempo que tienes de conocer a Jesús. Y yo algo que veo y que me doy cuenta que la mayoría de las personas trabaja, está pues muy, algo con lo que más batalla es con el carácter. ¿Sí? Se les hace como algo demasiado complicado para poder cambiar y ser transformados en esa área. Cuando pregunto, a ver, ¿qué de todas las áreas en tu vida, qué es lo que más se te complica más? O sea, la forma de pensar, en tu área emocional o con tus decisiones. Y la mayoría, un mayor porcentaje, recae en el área emocional. ¿Sí? Y pues realmente hay personas que dicen que, bueno, han batallado muchísimo en el área de la mente, de los pensamientos, porque, bueno, han sido como muy atormentadas a través de los pensamientos. Y de eso te voy a platicar más adelante porque yo pasé por experiencias de ese tipo, lo difícil, yo sé lo difícil que es cambiar la forma de pensar. Sé que hay pensamientos que han venido para estar atormentando nuestras mentes, pero también sé que Jesús pagó el precio y sé que podemos ser libres por la palabra del Señor, por esas armas poderosas que el Señor nos regaló a través de su palabra y que sí podemos ser transformados y nuestra mente puede ser renovada por su palabra. La otra área en la que te menciono, aparte de las emociones, Dios quiere, para antes de concluir las emociones, quiere que nuestras emociones estén bien equilibradas, ¿sí? Quiere que no nos dejemos llevar por lo que sentimos. Ahora, Dios no quiere que tengas sentimientos porque los colocó y no quiere que sientas. No es que no quiera que sientas, Él te colocó el área emocional, pero para que la tuvieras, Él la colocó equilibrada. Y cuando nosotros nos exageramos en algo o el hecho, mira, simplemente desde que estás pequeño, te pasan cosas en la escuela que te hacen que te irrites, que te enojes, que sientas pues decepciones y muchas cosas más que desde pequeño están trabajando tus emociones y están ahí forzándose para estirándose hacia el enojo, entrenándose una y otra vez para la amargura y trabaja de diferentes formas tu área emocional. De manera que después, al pasar los años, crees que esas formas de ser es parte de tu naturaleza y no es así. Lo peor que podemos hacer es creer que eso es lo normal en nuestras vidas, cuando no es así, sino que lo mismo que has estado viviendo continuamente en esta sociedad y las experiencias que has tenido, que has pasado en tu vida, que te han hecho vivir desaires, menosprecio, rechazos, que siempre te están menospreciando, que te están haciendo enojar y todas esas características que están trabajando en el área emocional, pareciera ser que ya cada vez te adaptas más a eso, que muchas veces se llega a pensar que eso es lo más normal de nosotros. O sea, si alguien me hace enojar, pues reacciono así ¿por qué? Porque pues siempre he reaccionado así, ya esa es mi naturaleza. Y eso no es correcto, porque tu naturaleza ahora en Cristo Jesús es tener un área emocional bien equilibrada. ¿Y se puede trabajar en esto? Claro que sí. Sí se puede trabajar y hay porciones bíblicas donde nos muestran que necesitamos sujetarnos podemos nosotros trabajar en esta área y no ser títeres del enojo, sino nosotros poder controlar el enojo. La ira ya no es parte de mí. Ahora yo puedo controlar esa área y no permito que me manipule.
pero se trabaja en cada una de estas áreas. Lo importante aquí es que tú tengas deseos de cambiar, que tengas deseos de ser transformado. Y mucho más si tú dices, yo conozco a Jesús, pero en esta área, no sé, yo siento que no logro dar lo que yo quiero, pues eso es, necesita haber ese deseo de decir, yo quiero ser transformado. Es muy difícil trabajar en la vida de una persona que no quiere ceder en nada. Cuando una persona dice, no, yo no voy a cambiar, yo así nací, a quien le guste, pues que aquí que me acepte tal y como soy. Y si no, pues ni modo. Eso refleja mucha pobreza, ¿verdad? En cuestión de hacerse valer, porque pues todos estamos aquí en esta tierra y todos necesitamos ser transformados en estas áreas por la forma en que fuimos moldeados a través de esta sociedad. Así que eso, algo sabio, algo que trae contenido de sabiduría es cuando tú tienes tu corazón dispuesto a decir, yo quiero ser transformado. Ahora, si conoces la palabra de Dios, tú te puedes dar cuenta que en muchas porciones bíblicas Dios habla de que examines tu corazón, que tu corazón va a ser probado, de que necesitas cambiar tus pensamientos, de que te renueves, de que te pone ejemplos de personajes bíblicos donde tenían muy mal carácter y se enojaban demasiado, donde pues realmente tenían los pensamientos muy mal enfocados. Por ejemplo, Pablo persiguiendo a los cristianos, queriendo hacer un bien, realmente estaba persiguiendo al Señor Jesucristo y le dice, ¿por qué me persigues, Pablo? Le dice el Señor, porque él en sus pensamientos creía hacer lo correcto, pero realmente estaba muy distorsionada su forma de pensar. No era por ahí y necesitaba Pablo tener la humildad para poder reconocer que realmente estaba equivocado y pues el que lo convenció de ese pecado pues fue el Espíritu Santo, que Dios trabajó con él y pudo cambiar su forma de pensar con respecto a lo que estaba haciendo. ¿Cuántas cosas crees que estás haciendo de forma correcta? Que tienes pensamientos y crees que esos son los correctos y realmente necesitas pasar por las escrituras, por la palabra de Dios, para poder realmente evaluarte si tu forma de pensar es la correcta o hay que hacer cambios en tu mente. ¿Sí? Y bueno, de esto hay muchísimo de qué hablar. Ahora paso al área de la voluntad. En la voluntad, pues el Señor desea que tengamos decisiones firmes para hacer siempre lo correcto. Incluso hasta Jesucristo nos muestra cuando Él estaba a punto de ser crucificado, Él nos dijo, Él llegó a decir, si es posible que pase de mí esta copa, pero entendió, Él sabía que lo más sabio, lo más correcto era, pero que se haga tu voluntad, Dios, y no la mía. Sí, Jesucristo es el ejemplo a seguir de que necesitamos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios y que se haga la voluntad del Padre y no la de nosotros. Y aquí es cuando nosotros cedemos nuestra voluntad a Dios, es cuando nosotros empezamos a saber hacer lo correcto, porque Dios siempre te va a inclinar a hacer lo correcto. Aclaro algo, Dios no nos manipula para nada. Si algo conozco del Señor bien claro, es de que Él es tan educado, tan respetuoso, que si tú decides no cambiar, Él no te va a forzar absolutamente a nada. Tú eres el que necesita tomar la decisión personal de decir, sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Porque si tú quieres hacer tu propia voluntad, así vas a seguir. Y pueden pasar años y Dios siempre va a estar hablándote de una u otra manera para que tú escuches su dulce voz y para que tú puedas, esa voz pueda llegar a lo profundo de tu corazón y ser transformado. Pero siempre está de por medio tu voluntad.
¿sí? Él nos dio libre albedrío para nosotros tomar las decisiones que nosotros queremos tomar. Y cuando tú realmente quieres hacer lo que la palabra de Dios dice y hacer lo correcto y pues llegar a este punto de ser irreprensible en el área de las decisiones en tu vida, pues va a ser muy gratificante porque es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que podamos estar de forma irreprensible tanto en el área de los pensamientos como en las emociones y la voluntad. ¿Sí? Y pues si se puede, solo es cuestión de decir yo quiero y yo estoy dispuesto o dispuesta a que mi vida sea transformada por la palabra de Dios. Dios te bendice y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.